7:21 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora recibimos a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Edgar Raúl Leoni, dirigente social, abogado, docente universitario y candidato a la Asamblea Nacional por la plataforma Cambiemos de la Alianza Democrática. Buenos Un días. gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, buenos días. Un placer estar aquí. Diferentes son los escenarios que se han presentado, sigue estando activo el tema de las elecciones parlamentarias, pero está sobre la mesa una ley antibloqueo que se presenta al país. Se le preguntaba hace unos minutos al invitado anterior, al constituyente Torrealba, de que cómo una ley interna puede garantizar que no se bloquee al país. Se lo pregunto a usted ahora como abogado. Fíjate, la ley antibloqueo en realidad, en mi opinión, lo que viene a generar es una especie de cortina de humo para lo que es verdaderamente el escenario importante, que son las elecciones, el 6 de diciembre de este año, parlamentarias. Ese Parlamento va a tener la obligación de revisar todo lo que es los instrumentos legales que se han aprobado y evidentemente va a entrar en la agenda, tiene que entrar esta ley antibloqueo. Como tú lo dices, una ley no va a cambiar la realidad de lo que es una situación internacional que nos ha llevado una desinstitucionalización de lo que es el país completo. Entonces, yo no perdería el tiempo en esta, como te digo, esta cortina de humo. El gobierno constantemente ha querido marcar la agenda de lo que se discute en el país y es momento de que una nueva institución establezca una nueva agenda con las realidades que los venezolanos requerimos respuesta. La ley antibloqueo es una cortina de humo. Cuando nos hablan sobre la ley antibloqueo dicen que van a garantizar la inversión en el país, pero se ve también con parte de la historia durante estos 20 años las expropiaciones, como bien lo preguntaba hace unos minutos uno de los usuarios. ¿Cómo darle garantía al inversor venezolano en este momento? Tú no puedes darle garantía al inversor hasta que tú no tengas, en el caso del marco legal, una Asamblea Nacional que te establezca reglas claras a la inversión. La inversión no viene o no va a los países que presentan oportunidades solamente porque exista un determinado instrumento legal o porque tengan simpatía o no con ese gobierno. Las inversiones y las empresas extranjeras efectivamente van a un país a invertir sus recursos cuando existe seguridad jurídica, cuando existe reglas claras de juego, y eso es lo que en este momento nosotros tenemos que trabajar, y ese trabajo viene de la separación de poderes públicos, que en este caso sería a través de la Asamblea Nacional, de una Asamblea Nacional independiente, una Asamblea Nacional que haga un verdadero trabajo de legislar y de controlar. Otra de las interrogantes que se han presentado durante los últimos meses en torno a las elecciones parlamentarias es cómo lograr que la Asamblea, a ser elegida el próximo 6 de diciembre, legisle realmente con garantías y no suceda lo que pasó en las elecciones pasadas, que durante 5 años se le dio una figura de desacato que muchos juristas dicen que no aparece en el texto constitucional para instituciones, pero otros aseguran que sí, como los constituyentes que nos han visitado. ¿Qué hacer en torno a eso? Fíjate, la Asamblea a partir del 5 de enero va a tener una composición distinta a lo que tuvo la Asamblea en el año 2015. Y es obligación de los parlamentarios que formemos, que integremos esa nueva Asamblea, buscar puntos de encuentro, porque no va a haber un partido mayoritario que aglutine una agenda y que establezca una posición particular. Va a ser una Asamblea de discusión y va a ser una Asamblea de distintos tamaños en distintos partidos. Entonces nos corresponde, en vez de sentarnos a discutir aquellos elementos donde no tenemos puntos de encuentro, va a correspondernos a nosotros sentarnos y ver dónde están verdaderamente esos puntos de coincidencia. Y yo creo que aquí hay puntos de coincidencia que son básicos y generales. Por ejemplo, servicios públicos, dolarización o dignificación de un salario que verdaderamente le alcance a los trabajadores. El tema de los pensionados. O sea, hay una cantidad de puntos que están enmarcados hoy en día en la realidad del país que necesitan respuesta. Y esa respuesta pasa por una Asamblea Nacional que se siente a discutir, pero que además de esa discusión se generen respuestas reales, prácticas. El venezolano no puede seguir esperando 6, 7 años a ver qué puede suceder o a seguir escribiéndole cartas al niño Jesús, que esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo deseo. Aquí es el momento de verdaderamente de sentarnos con propuestas y respuestas claras donde esté
va a haber una participación del partido de gobierno, pero van a haber otros partidos y va a tener que imperar la mayoría y va a tener que imperar los acuerdos. Sobre los aprendizajes que se han tenido en las elecciones pasadas, y estamos en el punto de la Asamblea Nacional, debido a una grabación de una llamada, fueron impugnados o se dio un documento en donde los diputados que representaban a las comunidades indígenas no pudieran participar dentro del Parlamento hasta que se celebraran nuevas elecciones, las cuales no se hicieron durante 5 años. ¿Cómo garantizarle los derechos a estas representaciones indígenas que no se pudo hacer durante 5 años? Fíjate, si una de las cosas hay que ver en perspectiva lo que ha sucedido en los últimos años. En el año 2015 hubo un verdadero éxito de lo que fue la democracia en circunstancias adversas. Y ese éxito fue que a mayor participación hubo mayor representatividad. Después creo que caímos en un juego que fue un juego perverso donde terminamos en una situación de una guerra de dos poderes, en la Asamblea Nacional y el poder y lo que es el gobierno. El logro que tuvo la Asamblea Nacional pasada fue haber logrado reconocimiento y llamar la atención y poner a Venezuela en la palestra. Bueno, si nosotros queremos que eso no vuelva a suceder, nosotros tenemos que hacerlo demostrándolo a través del voto, contándonos efectivamente y estableciendo claramente que hay un rechazo a las políticas que se han llevado a cabo y porque no tenemos más vías. La única vía posible, la única vía real de soluciones es la vía democrática. Entonces, que van a haber circunstancias adversas que vamos a venir atravesando, es verdad, pero ¿cuál es la vía nosotros para contrarrestar esas situaciones? La mayoría que se va a manifestar el 6 de diciembre y que van a darle un respaldo y le van a dar un castigo a lo que ha sido una política donde nos hemos quedado prácticamente huérfanos de liderazgo político. Vamos a esta hora, 7:28 de la mañana, a hacer una pausa aquí en Primera Página hasta que seguiremos conversando con Edgar Raúl Leoni, dirigente social, abogado, profesor universitario y también candidato por la Asamblea Nacional por el partido político Cambiemos y la Alianza Democrática de diferentes partidos. A la pausa, las redes sociales activas, @Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya volvemos.